Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Nos encontramos en la sede del Ministerio Público, la Fiscalía General de la República, donde vamos a conversar con el doctor Tarek William Saab, fiscal general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente. Antes de presentarlo, queremos hacer nuestro comentario de todos los lunes y para referirnos precisamente a lo que se espera del día 27. Se ha anunciado una nueva reunión, un contacto, un intento de arranque del proceso de negociación y diálogo político en Venezuela, continuación de algunas conversaciones que ya se han venido llevando a cabo entre representantes del Ejecutivo Nacional y de la oposición venezolana. Algunos contactos directos, otros indirectos, pero en todo caso en la dirección pues de encontrar espacios para la búsqueda de acuerdos que permitan resolver la crisis política en el país sobre la base de un diálogo que pueda resultar en un proceso de negociación y de allí a acuerdos que, como hemos dicho, pues se traduzcan en beneficio del país, en el reencuentro entre los venezolanos y en la garantía de que podamos resolver nuestras diferencias en un marco constitucional, pacífico, democrático y electoral. Eso es fundamental para una Venezuela que tiene tiene graves problemas acumulados durante mucho tiempo y que tiene suma urgencia de superarlos por el bien del presente y de las futuras generaciones también. Y en este marco también se está desarrollando, comienza ya la campaña electoral para elegir, para seleccionar a los nuevos gobernadores que habrán de asumir responsabilidades una vez pues que sean proclamados y ya como electos por el Consejo Nacional Electoral. Es importante que tengamos una campaña electoral participativa, que la gente vote, que la gente asuma su responsabilidad con la democracia, de ir a votar por el candidato de su preferencia y sobre todo pues que se garanticen unas condiciones electorales absolutamente equilibradas, sin ventajismo de ninguna naturaleza y con el ánimo puesto pues en que democráticamente el pueblo venezolano se exprese. En ese sentido, pues ojalá no tengamos ningún elemento que perturbe este proceso electoral, ningún elemento que pueda teñir este proceso de elementos absolutamente inconvenientes. Por ejemplo, el caso de las inhabilitaciones. Se supone pues que ya ha habido suficiente tiempo para que vayamos a una campaña electoral sin contratiempos, sin ningún tipo de elementos, como lo decía, que puedan perturbar el buen desarrollo de esta campaña electoral. En tal sentido, pues nuestro llamado, insistimos en la necesidad de participar. El voto es una forma importantísima, fundamental de expresión en una democracia, es una responsabilidad, es un deber y es un derecho de los ciudadanos a ejercerlo, bueno, y por supuesto que se exprese la voluntad de la mayoría. Bueno, ahora sí presentamos a nuestro invitado, Tarek William Saab. Gracias por aceptar la invitación y por recibirnos acá en el despacho del Ministerio Público. Bueno, cada vez que tú asumes un cargo, lo asumes con un alto perfil y comienzan a surgir noticias, informaciones, digamos, y también la polémica, porque tú eres un hombre esencialmente polémico. Y durante este tiempo que llevas al frente del Ministerio Público, después de que fue destituida Luisa Ortega Díaz, pues tú te has enfrascado en algunos casos. Y me gustaría comenzar por allí con uno que tiene, a mi modo de ver, mucha importancia, y es el de la corrupción en la industria petrolera. ¿Hasta dónde se ha avanzado? ¿Qué es lo que has logrado? Y las personas señaladas, resultados de estas investigaciones. Bueno, Vladimir, gracias por la oportunidad, pues, de, estando en tu programa, poder hablarle al país de temas, como tú bien lo señalaste, de carácter ya judicial, de carácter puntual, casos que han conmocionado la opinión pública en las últimas semanas. Y tú has comenzado por uno que efectivamente le duele o es sensible, yo diría, para todo factor de la sociedad venezolana sin distingo político, como es lo que hemos ido señalando muy seriamente, con mucho profesionalismo, con meticulosidad, con aras de blindar la investigación, como es el caso, por ejemplo, de Petro Zamora, por un lado, el caso de las monoboyas, por otro lado, y el caso, por supuesto, más grave de todo, que es el desfalco por la vía de contrato con sobreprecio en dólares, porque estamos hablando de empresas mixtas, que son las que contratas con moneda extranjera, en la faja petrolífera del Orinoco. Por lo tanto, yo te diría que en el caso de Petro Zamora se detectó un sabotaje avieso, indigno, de una gerencia que se colocó al margen de la ley y de los intereses del país. Y ahí se han detenido nada más y nada menos, Vladimir, que 8 gerentes de máximo nivel
de PDVSA Occidente por actos de sabotaje a la industria petrolera que dañaron prácticamente durante 2 años el buen funcionamiento de unas empresas mixtas en Petrozamora. Hay uno de los gerentes prófugos, pero que estoy convencido se va a colocar ya a derecho, serían entonces 9. Nosotros ahora vamos por los empresarios, o las empresas que de alguna manera participaron de este evento tan terrible que al detalle, como te dije, hemos informado. La alta gerencia de PDVSA no tiene ninguna responsabilidad en esto. Están siendo investigados altos gerentes de PDVSA, ya no en las filiales, sino me refiero en la alta gerencia de Petróleos de Venezuela. Te informo, los gerentes detenidos pertenecen a la alta gerencia de PDVSA. Es el Estado Mayor prácticamente de PDVSA Occidente. No, me refiero a la PDVSA a escala nacional. PDVSA... Bueno, mira, tú sabes que las responsabilidades son individuales en tanto las investigaciones así lo van determinando. Yo no me puedo adelantar a un hecho, digamos, hipotético. Pero que te puedo decir, mira, digamos, investigar más arriba. Cuando las investigaciones a este nivel arrancan en los términos que nosotros le hemos hecho, no estamos aquí hablando de un portero que fue detenido, no estamos hablando de un obrero, de un balancín que fue detenido, no estamos hablando de una empresa que subcontrató un producto de quinta categoría que está siendo investigada, todo lo contrario. Estamos hablando de verdad, para que tengas una idea, el máximo mando, la máxima dirección de PDVSA en Occidente, se le detectó responsabilidades en este evento, están privados de libertad en el DIGESIN de la ciudad capital y las investigaciones continúan. O sea, eso... ¿Por qué? Porque ¿cuál es la data de estas irregularidades, Tarek? Nosotros calculamos, en el caso de Petrozamora, 2 años aproximadamente. Y fíjate, nosotros apenas conocimos de esta situación, actuamos de manera coordinada con un órgano auxiliar. Recuerda que los órganos auxiliares de justicia prestan la debida colaboración de forma constitucional y legal con el Ministerio Público. En este caso nos hemos apoyado en el DIGESIN. Quiero destacar... ¿Por qué si es un órgano militar, de justicia militar, de investigación No, militar? no es justicia militar. Acuérdate que el sistema de ¿Inteligencia justicia... militar? Te informo. Contrainteligencia Porque esto es seguridad de Estado, Vladimir. Estamos hablando de daños patrimoniales a la República que estamos por cuantificar. Yo solo te puedo decir que en el caso de Petrozamora pudieran ser centenares de millones de dólares en pérdidas, y por supuesto que nosotros no nos quedamos solo en las aprehensiones. Aquí tienen que darse incautaciones, repatriación de dinero que ha sido trasegado, en este caso se presume a los Estados Unidos, y te advierto que en el caso del sistema de justicia, acuérdate que la componen el Poder Judicial, el Ministerio Público, quien lidera la acción penal, la defensa pública cuando las personas detenidas no tienen cómo contratar un abogado privado, y por supuesto quienes actúan de manera auxiliar en pro del sistema de justicia, que incluye por supuesto, mira, la Guardia Nacional, por ejemplo el GAE, extorsión y secuestro, tú tienes que apoyarte muchas veces no solo con el 6CPC, sino con el GAE. Tú no puedes decir que no. En el caso de seguridad de Estado, un elemento tan terrible como este que hemos detectado, la Dirección de Contrainteligencia Militar fácilmente, y eso no es una cuestión nueva de ahorita, actúa con suma propiedad, como también el SEBIN, como también incluso hasta una policía regional o municipal, dependiendo del caso, puede ser un órgano auxiliar del sistema de justicia. Ajá. Ahora me gustaría, tenemos que ir a la pausa, Tarek. Sí, antes para hablarte luego de, sí, de la faja petrolífera del Orinoco. Te voy a dejar una pregunta y tiene que ver precisamente con la responsabilidad o el control que ejercía la gerencia nacional de PDVSA, el Ministerio de Energía y Petróleo, sobre las operaciones de estas filiales, de esta PDVSA Occidente, etcétera, ¿no? Oriente. ¿Cuál es el Oriente y Occidente y cuál es el rol que debe tener el Ministerio de Energía y Petróleo, y si falló o no falló el control que ellos debían ejercer? Vamos a hacer una pausa y al regreso seguiremos conversando con Tarek William Saab. Ya regresamos. Bueno, continuamos con
Tarek William Saab, fiscal general de la República, designado por la Asamblea Nacional Constituyente. Tarek, te decía con respecto a la responsabilidad que pueden tener los altos cargos de PDVSA, me refiero al ministro, el Ministerio de Energía y Petróleo, la propia Directiva de Petróleos de Venezuela, la Directiva Nacional, en cuanto al control sobre las operaciones de estas empresas, PDVSA Oriente, PDVSA Occidente, etcétera. ¿Eso es parte de la investigación? Mira, yo te hablo del tiempo presente. El tiempo presente me revela que la alta gerencia, como te dije en el anterior segmento, de PDVSA Occidente, es la que aparece de manera directa y con responsabilidades individuales y colectivas, porque estamos hablando de 9, 8 ya aprendido, uno que está por entregarse. ¿Quién es la persona que está por entregarse? Prefiero no revelar el nombre. ¿Está en el país? Sí, sí, está en el país, incluso ha habido un proceso de acercamiento con familiares para este ¿Cuáles son los delitos de colaboración concretos, Tarek, sí, muy importante tu pregunta, porque la opinión pública tiene que saber que aquí no estamos hablando del hurto de un tornillo o del robo de una camioneta. Estamos hablando de tráfico ilícito de material estratégico con circunstancias agravantes, asociación para delinquir, obstrucción de la libertad de comercio, peculado doloso y peculado de uso, daños a la industria petrolera con siniestro. Entonces es bueno hacerte este preámbulo porque conociendo la opinión pública de este evento, luego tuve la oportunidad de conocer otro tal vez más grave, Vladimir, como es el caso que nosotros hemos querido simbólicamente nombrar como el de Falco, la faja petrolífera del Orinoco. Quiero recordar que el ciudadano jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro, en su reciente comparecencia ante la Asamblea Nacional Constituyente, cuando rindió un informe sobre su gestión, no solo habló del tema, sino apoyó y exhortó a que esta investigación global se llevase hasta el final. Y yo debo agregarte que nosotros estamos contando con el pleno apoyo del jefe del Estado, como máxima autoridad de la República, para que esto llegue hasta el final. Y yo creo que aquí nadie debe sentirse particularmente señalado. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando tú comienzas a conocer de los eventos de Petrozamora, de la faja petrolífera del Orinoco, vas entonces conociendo de otros eventos similares donde se le ha hecho un grave daño a la República, por ejemplo Petropear, Petrocedeño, el tema del coque, conversión profunda, Baribén. Entonces, tú fuiste gobernador del estado Anzoátegui, Tarek. Durante tu tiempo como gobernador, ¿no tuviste conocimiento de estos hechos? ¿Nadie te llegó con una denuncia sobre este tema? Fíjate que no podía por una razón de tiempo. Estos desafueros de tiempo cronológico, quiere decir, estos desafueros arrancan cuando yo culmino mi mandato de gobernador en el año 2012. ¿Antes no pasaba nada allí? No, porque es que el tema de la faja, la contratación con la faja arranca entre el año 2011 y 2012. Y siguió hasta el 2017, cuando se dan estos hallazgos. En todo caso, tú tienes amigos gobernadores de estado. Un gobernador es parte del Ejecutivo Regional y no tiene, en el caso mío, lo debo decir con un testimonio, yo no tuve un apoyo ni siquiera logístico para asfaltar calles, ni siquiera aceras y brocales cuando fui gobernador del estado de Anzoátegui. ¿Mala relación con Rafael Ramírez? Bueno, tú siempre le metes... Te pregunto, porque eres el presidente de PDVSA. Tú le metes sal y pimienta a todas tus entrevistas como debe ser, ¿no? Pero esa es una realidad, voz populi en Anzoátegui. Es decir, por cierto, Rafael Ramírez tiene algo que decir en todo esto. Pero fíjate, para no desviarme de lo que quiero, te voy a contestar todas las preguntas. Te lo digo como un testimonio que es conocido en el Estado. Es decir, nosotros hacíamos nuestra gestión, nuestras obras con los dineros que efectivamente venían en un primer lugar por Fideslae, luego por los créditos adicionales, pero bueno, no hubo pues la realidad fue esa pues, no hubo esa cooperación por parte de PDVSA para apalancar con la gobernación del Estado prácticamente ninguna obra de carácter de infraestructura. Ahora bien, vamos al tema de la faja petrolífera que me dijiste que te interesaba mucho conocer. Pero te pregunté antes de eso. Ajá, dime. Si Rafael Ramírez
¿tiene algo que explicar sobre esto o va a ser llamado a declarar Bueno, mira, para la investigación? No lo estoy señalando él concretamente, sino si como ministro que fue y presidente de PDVSA, tiene algo que decir. Igual la misma directiva de PDVSA Nacional hoy. fíjate, Ministro y presidente, ¿tienen algo que decir, algo que declarar? mira, Son parte la gestión nuestra, para asombro de muchos, que cree que tiene no sé cuántos meses, no, tiene solo semanas. Aquí nosotros 45 días. Tenemos casualmente 45 días, Vladimir, y fíjate todo lo que hemos querido hacer con mucha responsabilidad, sin estar cayendo en señalamientos extemporáneos ni gratuitos. Fíjate que las veces que nosotros hemos anunciado algo sobre estos temas es porque o hay ya detenidos, no sé si te has dado cuenta, o es que ya hay detenidos, o es que preliminarmente tenemos hallazgos de una situación de hecho con precalificación, con alguna imputación. Si no, no tiene sentido, porque primero yo jamás he sido un denunciante de oficio. Yo creo que la difamación, la calumnia y la injuria no forma parte del deber ser de los hombres de Estado, quienes tenemos, en el caso tuyo, mío, responsabilidades ante la opinión pública. Es decir, yo me cuido mucho de eso porque en Venezuela se convirtió en un deporte. La calumnia, la difamación, la injuria, no es ese... Sin embargo, tú dijiste que en este caso no hay intocables. Es que no debe haberlo ninguno. Bueno, ninguno debe haberlo. Claro, y menos cuando, Vladimir, mira, en el caso de la faja, fíjate, yo voy a hablarte de la faja, luego te voy a hablar de las monoboyas, ¿no? El caso de la instalación de las monoboyas es diferente al de la faja. Eso fue por unas monoboyas que debieron haber sido instaladas en el terminal correspondiente por un monto de 75 millones de dólares y no fueron instaladas. ¿Por qué? Estamos investigando si eso es imputable a las empresas o imputables a la gerencia de PDVSA de ese momento. Pero obviamente ahí hubo un daño patrimonial. ¿Y se pagaron esas obras? Por supuesto, Vladimir. Ese es el problema central. Por eso que lo estamos investigando. Ahora, el tema de la Contraloría General de la República, ¿hubo alguna investigación de la Contraloría sobre esto? ¿O nunca hubo? Bueno, mira, nosotros en este momento estamos trabajando todos estos casos como Ministerio Público, pero seguramente podrá ocurrir que nosotros le solicitemos, como en efecto ya lo hicimos por escrito, a la Contraloría General de la República, una cooperación en estos casos. Pero ahora voy a la faja petrolífera. En el caso de la faja no hubo ni siquiera un expediente abierto. Fíjate lo grave de esto. Lo que llamamos nosotros un código de MP, no hubo. Y es, para mí, 1000 veces más grave que el tema de las monoboyas, donde ya también te voy a hablar de eso. Tú me preguntarás por qué. Vamos a hacer la pausa. Perfecto. ¿Tenemos que hacer la pausa ya? Hacemos la pausa y ya regresamos con Tarek William Saab. Ya regresamos. Bueno, continuamos con Tarek William Saab, fiscal general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente. Tarek, el monto del desfalco, el presunto desfalco, en este caso, pues el daño patrimonial, ¿en cuánto puede montar el daño producto de hechos de corrupción en las empresas petroleras, en estas seccionales o filiales de PDVSA? Yo quisiera primero, de forma, como para ir entrando en otros casos. Sí, para decirte de forma metódica, porque vamos a entrar ya al tema de la faja, que yo creo que es lo que más tus televidentes quisieran oír, ¿no? Fíjate, ¿cómo se inicia esta investigación por primera vez? Se inicia por primera vez con nuestra gestión, apenas nosotros llegando. Nosotros le solicitamos formalmente a PDVSA una auditoría que ellos tenían sobre empresas de alto riesgo, así se llama, que habían sido detectadas de haber facturado con sobreprecio en contratos en la faja petrolífera del Orinoco, para que tengas una idea. La opinión pública tiene que saber que se otorgaron 41.000 contratos entre el año 2011 al 2017, por un monto aproximado de más de 35.000 millones de dólares. Te repito, no es moneda nacional convertida a moneda extranjera. Cuando te digo 35.000 millones de dólares, eso está claro. Es porque, no, pero la opinión pública puede no tenerlo claro, es porque efectivamente los contratos en las empresas mixtas se hacen en moneda extranjera. Ahora bien, nosotros tuvimos acceso a 10 empresas que sobrefacturaron en un 230%
contratos de esos 41.000. Para que veas cómo empieza la investigación. De algo pequeño ha ido escalando poco a poco a algo mayor. ¿Qué ocurre? Lo primero, bueno, ¿cuáles son las empresas señaladas? Aquí se tenía la costumbre siempre de nombrar a quien se robó una batería de un carro, yo lo he dicho ya como ejemplo, a quien hurtó una cartera, un celular, o que cometió un delito, vamos a decir, común, de muchas veces de menor cuantía, y presentarlo como un trofeo. Pero tú ves que siempre este tipo de delitos, Vladimir, con empresarios que tienen un gran poder de veto en medios de comunicación, por su manejo en dinero, que actúan en connivencia muchas veces con gerentes, lamentablemente, infiltrados, enquistados en el Estado. Bueno, mira, comprobado, tenemos por esa auditoría, voy a mencionarla, la constructora Urbano Fermín Cuferca, perteneciente a los Urbanos Fermín. La semana pasada fue allanada. Tú lo mencionaste. Fue allanada. Servicio y Construcciones Roca, perteneciente a la esposa de uno de los hermanos Fermín. Todos actuaban de esta forma, ¿no? Consultoría Ingeniería Proyectos NF, compañía anónima, por cierto, vinculado al caso de las monoboyas, de manera directa. O sea, aparece en monoboyas y aparece en este caso de la faja. Está prófugo de la justicia, vamos a solicitar código rojo para esta persona, también fue allanada. Metroemergencia, también fue allanada la semana pasada. Estamos ahora leyendo todos los documentos. Confurca, perteneciente a los hermanos Furnaleto. Aquí hay sorpresas en algunos de estos casos porque las redes de ellos abarcan Colombia, el caso de... ¿Y cuáles son esos medios en los cuales ellos influían? Mira, medios de comunicación que eran vetados, regionales y nacionales. Porque, fíjate, mantenían esto que era Voz Populi, ¿verdad? En Zulia, por ejemplo, cuando hablábamos de Pedro Zamora, o esto en Oriente, tú veías que había... los medios general, un silencio. No, yo digo medio general porque en verdad... Para no acusar a medios que no estén involucrados. Ahora, increíble es que si yo te acusara directamente a un medio en particular. Por eso te digo, tenían gran poder en ese tipo, porque fíjate que estos casos los mantuvieron silenciados. Ahora te o distorsionados. Pero déjame terminar porque falta ahora otras. Sí, pero tenemos... Que estamos también trabajando... bueno, yo prefiero, como todavía están siendo investigadas, capaz que si las voy a mencionar, pudieran estar trasegando documentos o cambiando documentos. ¿Cuánto monta el daño patrimonial, Tarek? Pero para terminarte un poco, porque a ti te gusta mucho preguntarme de los delitos. ¿Cuáles delitos están aquí? Legitimación de capital, especulado doloso propio, asociación para delinquir, concierto de funcionario con contratista. Ahora bien, en el caso concreto de la faja, nosotros hemos ido por los bienes. Ahorita hay un proceso de incautación de bienes que están en manos del Estado. En el caso de Cuferca, sorprendentemente, tienen 1.000 vehículos. Deben explicar cómo tú tienes 700 vehículos más 300 de maquinaria, casi más que una transnacional. Fincas, haciendas, edificios, periódicos, clínicas, redes de farmacias. Algo impresionante en una empresa que apenas tenía 7 años. Hay uno de los propietarios detenidos. Yo siempre digo que es el momento de cooperar. Tú sabes que eso es una garantía en Venezuela. Tú eres aprendido por un presunto delito, tú puedes cooperar, tú puedes colaborar con la justicia, desmantelando la red pues que estaba a tu alrededor, informando. Ahora bien, mira, calcula esto, Vladimir. Si estamos hablando de 10 contratos de un número de 41.000 detectados con sobreprecio, 10, cuyo daño patrimonial, 10 contratos, supera los 200 millones de dólares y estamos ahorita revisando 58. Aparte de estos 10, estamos revisando 58. Yo pudiera decirte que en una proyección subjetiva estaríamos hablando de miles de millones de dólares, Vladimir. Tú decías, Tarek, que esa investigación se hizo a partir de tu llegada al despacho. Sí. Pero esto es una referencia directa a la fiscal destituida, Luisa Ortega Díaz, que en su gestión, de acuerdo a lo que tú has dicho, entonces ella no hizo nada al respecto. Sin embargo, ella denunció que la llegada a Venezuela de Pedro León estaba relacionada con un plan
No, para precisamente nada. para involucrarla. Para nada, fíjate que la realidad, mira, a la gente le gusta hablar mucha grama, ¿no? La realidad supera la ficción y la difamación. ¿Cuál es la realidad? Esto que tú estás viendo. Aquí nadie está investigando supuestos de gente que se pueda sentir aludida, de repente su conciencia pudiera estar persiguiéndola, pero fíjate que aquí yo te estoy comentando de eventos que tienen que ver directamente con los anuncios que he hecho, y tú no has visto que yo me he puesto a estar cayendo en subjetividades. Ahora, lo que sí te puedo decir es que teniendo el Ministerio Público, que me antecedió en la gestión, la misma auditoría que yo tuve, no abrió investigación. ¿Por qué? Te pregunto, ¿por qué? Si tenía la misma auditoría nuestra. Ahora, hay otro dato. En el caso de las monoboyas hubo ya de manera comprobada extorsión de un bufete cuyo dueño está detenido, Parra Saluso, que actuaba como una especie de operador entre la gestión anterior y empresarios que eran investigados. Entonces las investigaciones que daban, Vladimir, en una simple apertura. Nunca tú veías incautación de bienes, mucho menos imputaciones, mucho menos privativas de libertad, y eso ya forma parte de una investigación aparte, que es la que tiene que ver con la red de extorsión que operó en este Ministerio Público, y está comprobado porque en los allanamientos se ha visto todo eso. Ahora Tengo bien, que hacer una pausa. Sí, cómo no. Al regreso, Odebrecht. ¿Cómo no? ¿Por qué Tarek William Saab dijo que no iban a abrirse investigación a altos funcionarios del gobierno señalados en este caso, incluso por la ex titular del despacho? Hacemos la pausa, ya regresamos con Tarek William Saab, fiscal general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente. Ya venimos. Bueno, continuamos con Tarek William Saab. Tarek, la fiscal destituida Lucy Ortega Díaz denunció en el exterior que el presidente de la República y otros dirigentes y funcionarios del gobierno habrían recibido beneficios de Odebrecht. ¿Por qué tú, como fiscal general de la República, descartaste una investigación a este nivel? Te explico en base a hechos documentados, ¿no? Yo me he reunido en al menos 4 oportunidades. Te estoy haciendo una, vamos a decir, revelación así pues, con abogados y representantes de Odebrecht en Venezuela. Ellos aportaron una voluntad manifiesta de cooperar para llegar al fondo de esta investigación. Entregaron incluso una carta que hice pública en una comparecencia ante la Asamblea Nacional Constituyente que me permití leer. Y en esa carta ellos hablan de forma tajante de que nos van a entregar lo que ellos llaman relatos. Relatos son casos de personas que fueron presuntamente víctimas recíprocamente de extorsiones, sobre este caso que el resumen que conocí de la gestión anterior era de 9 páginas. Tú me dirás si eso era una investigación aquí abierta. Y algo que me dijeron la gente de Odebrecht era lo siguiente. No, depende de lo que dijeran esas 9 páginas. ¿Qué No, decían mira, esas 9 páginas? ambigüedades porque no se abrió una investigación seria. Es más, ¿tú sabes quién era el bufete que estaba representando para esa época de la gestión anterior a Odebrecht? Pregúntame. Ah, bueno, ¿quién es? Si tú Qué sorpresa. Nuevamente el bufete de Parra Saluso, donde aparece, como tú bien sabes, fotos públicas y notorias de Parra Saluso vacacionando en el extranjero, concretamente en Francia, con la ex titular del Ministerio Público. En los hallazgos que hemos visto de este bufete aparece una relación totalmente al margen de la legalidad con directores del Ministerio Público y con la ex titular. Y por eso es que está privado de libertad el dueño de ese bufete, Parra Saluso, que ha dicho, vamos a ver hasta dónde llega lo que dijo, va a cooperar y aportar información suficiente sobre esa red de extorsión. Ahora, ¿a qué nivel llegó, si se puede utilizar el término, Tarek, la mojada de mano de Odebrecht en Venezuela? ¿A qué nivel llegó? Bueno, estamos... peces gordos, peces medianos, pero peces entonces allá chiquitos. voy. Entonces cuando yo converso de forma... ¿O es que no mojó la mano aquí? Son reuniones de trabajo, ¿no? Con la gente de Odebrecht, obviamente estamos avanzando para que efectivamente aquí haya información documentada
verificable. Y eso va a ser así. Ahora, las porque no investigaciones tendría se están haciendo sentido. en otros países, por ejemplo, en el caso de Ecuador, Sí. que ha llevado a la destitución del vicepresidente, Okay. las investigaciones que están llevando Bueno, en Brasil, por ejemplo, donde han sido citados, esas investigaciones ustedes las toman en cuenta, han escuchado o tienen Mira, documentación de esos países. Te voy a hablar de Venezuela. Se reveló el caso porque simplemente no había nada. Lo que sí había era la representación de un bufete, hoy cuestionado a nivel nacional, por su relación ilícita con la anterior gestión del Ministerio Público, representando en este caso de Brecht. Oye, pero también representaba a Cuferca. Qué extraño, ¿verdad? También representaba a empresas que aparecían vinculadas a delitos realmente punibles y totalmente execrables, ¿no? Entonces, fíjate, ¿qué estamos haciendo en este momento nosotros? Bueno, vamos a avanzar en el conocimiento de esos relatos. Nos van a entregar testimonios. Yo no puedo aquí decirte cuáles son ni de qué tratan porque yo me reservo información que pudiera más bien entorpecer las investigaciones, pero te estoy dando, vamos a decir, una primicia. Nos van a entregar testimonios sobre personas vinculadas a todo este entramado. Y cuando yo te digo que hemos descartado, en el caso del presidente de la República u otros funcionarios, que puedan estar involucrados, porque los mismos representantes de Odebrecht así nos los han dicho. ¿De Odebrecht en Brasil o aquí? No, aquí, pues estamos hablando de lo que ocurrió aquí. Entonces, mira, se supone que estamos hablando de algo muy blindado, muy serio, que no sé si has visto, hemos tenido muchas reservas. Pero en todo caso, perdóname, las en decisiones en materia de sobornos o de mojada de mano son decisiones de la empresa, bueno, de la empresa como tal, yo creo no de las que filiales solamente, ¿no? Debes captar, te pregunto, ¿no? debes captar lo que te dije anteriormente. No Luego de la recepción de la carta, hay un compromiso de la entrega de unos testimonios documentados sobre personas involucradas en este lamentable evento, donde nosotros vamos a seguir avanzando en los términos que la propia legislación venezolana nos otorga. Ya te estoy dando esa noticia. Ajá, ahora es te decir, pregunto, no es que nos enviaron una carta y ya. ¿Hasta dónde está dispuesto Tarek William Saab a pisar los callos que haya que pisar en ese caso? Pero es que yo creo que es en todos los casos en función de la justicia, Vladimir. No lo veamos solamente en un tema particular. Fíjate todo lo que hemos hablado aquí en tu programa. Yo creo que ha sido pedagógico de alguna forma, ¿no? Hemos tocado y hablado de temas nodales, centrales, que habían sido, para mí, eran tabú para el Ministerio Público y para el sistema de justicia. Mira, Nailop por pregunta ejemplo, por aquí, que tiene que ver con todo esto. ¿Quién? Pregunta por aquí, Nailop, un tuitero, pregunta, la destitución de Luis Ortega por haber tocado PDVSA, ¿no te hace temer que te pueda ocurrir lo mismo? No, pero fue al revés. Lee bien. Lee bien Bueno, lo que dijo. entiendo, no es eso lo que dijo. Bueno, la destitución, no, claro que sí. Dice, eso... el tuitero, yo lo leí, ve que yo estoy en tiempo real. El tuitero pregunta que si yo no temo bueno, que te pasa ser lo mismo, destituido lo mismo por que le yo pasó a la investigar. Sí, pero allá no lo destituyeron por PDVSA. Allá la destituyeron por haber cometido faltas graves que violaron la ley orgánica del Poder Ciudadano, la ley orgánica del Ministerio Público, porque fue a llevar un falso testimonio ante el TCJ diciendo que no participó en una reunión de selección de magistrados cuando todo el mundo sabe que sí participó y que hay testimonio suficiente. En todo caso, mira, esa denuncia que ya he hecho en el exterior, pero para no terminar de decirte, decirte, apertura de investigación. mira, para terminar de decirte, Vladimir, mira, te pregunto. Nosotros no tememos a nada. ¿En función de qué? ¿Por qué tenemos que temer? O sea, nosotros estamos trabajando con la verdad en función de los intereses de la nación, y aquí nos acompaña desde el jefe del Estado, presidente de la República, hasta el más modesto obrero, campesino, porque aquí estamos hablando de temas que no pueden quedar impunes, Vladimir, no pueden quedar impunes. Aquí nosotros estamos sentando un precedente positivo, de confianza. El país tiene que entrar en una era, yo lo pido, de confianza plena, de venir al sistema de justicia, mira, escucha, de denunciar, de dar información, de cooperar. José León pregunta, hablando de todo esto, tú mencionaste la empresa Cuferca y él pregunta, ¿hay nexo entre Cuferca y el alcalde de Guanta? Es bueno explicar eso. Mira, yo no me adelanto a supuestos, yo no me adelanto a presunciones. Como te dije, lo que nosotros estamos aportando como investigación previamente ha sido, como tú bien sabes, Vladimir, y tú lo conoces, totalmente codificado y
para que no exista, como en otras oportunidades, denuncias que se quedaron en solo, voy a decirlo así en términos coloquiales como hablamos los tigrenses, en un aguaje, en un saludo a la bandera. Mira, aquí, pero déjame terminar, porque fíjate, déjame terminarte la idea, porque tú me preguntaste por monoboyas, ¿te recuerdas? El caso de las monoboyas, ¿quiénes aparecen aquí? Aparte de Pedro León, el caso de las monoboyas. Está privado de libertad en este momento, por cierto, 2 veces ha sido visto por fiscales de derechos fundamentales en la Dirección de Contrainteligencia Militar acá en Caracas, pero aparecen también las empresas que te mencioné, si me permite hablar de los delitos. Mira, tú siempre creo que estás en lo correcto, ¿no? ¿Qué delitos hubo ahí? Peculado doloso propio, concierto de funcionario público con contratista y obviamente asociación para delinquir. En este caso... ¿Tú lo conoces a él? ¿Tú lo conocías, ese empresario, Pedro León? No, Pedro León es el exgerente de La Faja. Ah, pero lo conocía, perdón, ¿a él lo conocía? Bueno, de vista lo pude haber tratado 1 o 2 o 3, 4 veces en mi momento en que fui gobernador del estado de Anzoátegui, pero es que el tema no está si lo conocía o no, el tema está que él debe aportar como venezolano, hoy que está privado de libertad, ante los fiscales que han ido a entrevistarlo, suficiente información para que estos casos sean totalmente aclarados. Tenemos que hacer la pausa. Al regreso me gustaría hablar de lo que fue un compromiso que tú asumiste de que trabajar para que los casos de detenidos políticos en justicia militar pasen a justicia civil. El caso de los 14 policías de Chacao que tienen más de 1 año con boleta de excarcelación y otros casos que están en situaciones similares de detenidos políticos. Hablar de ese tema, no podemos despedir el programa sin hacer eso. Correcto. Ya venimos con Tarek William Saab, ya regresamos. Bueno, continuamos ya en la parte final de nuestra conversación con Tarek William Saab, rápidamente porque nos quedan pocos minutos. Tarek, con respecto al caso de los detenidos por razones políticas que están en la jurisdicción militar, tú te habías comprometido a hacer una gestión para que estos casos se resolvieran. ¿Qué ha pasado con eso? Brevemente, por favor. Bueno, sí, efectivamente hay hechos concretos ya. De 110 casos que nosotros conocimos, de manera formal, envié una comunicación al presidente de la Corte Marcial, general Timaure, solicitando que fuese declinada la competencia de los casos que efectivamente estaban al mismo tiempo, es para que me entiendas, ¿no?, siendo conocidos por un lado por tribunales militares y por otro lado por la jurisdicción penal ordinaria. Es de mi criterio y es de criterio de quienes somos activistas en derechos humanos que cuando eso ocurre debe primar la jurisdicción penal ordinaria. Y te pregunto, ¿cuál entonces, es el estado concretamente, hemos logrado que 88 causas, efectivamente, con ese conflicto de competencia, pasen a la jurisdicción penal ordinaria. De ellas ya están en tribunales, porque eso es un proceso. Tú debes entender que eso es así, ¿no? Llevar los expedientes, nombrar nuevos fiscales, nuevos jueces, la distribución de los mismos. Van 32 causas ya con tribunales correspondientes, conociendo los mismos. Yo creo que es una noticia positiva que como Fiscalía General de la República, como Ministerio Público, hemos logrado. Caso de los 14 funcionarios de Polichacao, caso de John Goycochea, que tienen boleta de excarcelación, incluso a John Goycochea hasta la Embajada de España lo iba a trasladar al aeropuerto y se quedó esperando. Me gustaría saber por qué los organismos policiales no cumplen estas decisiones y qué se ha hecho al respecto, y si hay previstas algunas investigaciones sobre estos funcionarios que no cumplen con decisiones de tribunales, porque se supone que el tribunal ordena y quien manda es el tribunal, no debería ser el director de un cuerpo de seguridad. Te informo que el Ministerio Público pertenece a la Comisión por la Justicia, la Verdad, la Paz y Reconciliación designada por la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros estamos trabajando esos casos de manera conjunta. Creo que es un anuncio importante. ¿Pero trabajar qué significa? Trabajar significa colocar en, vamos a decir, el tapete con estudios serios, viendo cuáles efectivamente tienen ese estatus que tú mencionas. Yo le agregaría personas detenidas, privadas de libertad, que se encuentran en un estado de salud
vamos a decir, comprometido. Caso de Edson Guárate, por ejemplo. Que puedan, entre otros, Vladimir, que puedan ser Kevin objetos, Roja, que lo llevaron al Dorado, por ejemplo. que puedan ser objetos de una medida humanitaria. Estamos estudiando todo eso, Vladimir. Y eso forma parte de un nuevo Ministerio Público que se compromete no solamente a estos temas que te mencioné, sino al tema de los derechos humanos con, supuestamente, para ti, tú me pudieras decir que no tiene una competencia directa en este tema, yo te diría que sí, con una comisión creada para eso. Pero en todo caso tú fuiste defensor del pueblo. El tema de la Comisión de la Verdad es para otro debate, pero fíjate, tú hay un caso, Tarek, correcto, que tiene que ver con el desacato. A la Asamblea Nacional, al Parlamento electo, se le prácticamente quedó en una situación vamos a decir que de incertidumbre en cuanto a su funcionamiento, porque se le declaró en desacato. ¿Qué pasa con un funcionario que no acata una decisión de un tribunal de poner en libertad a un detenido, por ejemplo? Mira, yo creo que ahorita hay una cohabitación. ¿No cabe esa figura? Hay una cohabitación entre la Asamblea Nacional Constituyente y la Asamblea Nacional. Ambas funcionan en el Palacio Federal Legislativo, como es llamado popularmente, y yo creo que el diálogo es importante, ¿verdad? Se restablece dentro de 2 días. Para mí es un punto de honor, siempre. Dialogar, buscar soluciones. Sabes que yo soy una persona dialogante. Pero no te me vayas, el tema del desacato. Pero tiene que ver, porque tú asomaste el caso de la Asamblea Nacional. Eso es obvio, hay competencias que ya no tiene. No, pero las tiene, Vladimir. Aquí ha habido mucho ruido sobre por ejemplo, tú fuiste designado por la ANC y fue destituida la fiscal y la Asamblea Nacional no reconoce ese acto. Pero yo quiero que tú entiendas lo siguiente. Así como tú hablas que fue electa la Asamblea Nacional y dentro de pocos días serán electos gobernadores, ¿verdad? Y hace unos años atrás fue electo el ciudadano presidente de la República, tú no puedes obviar que la Asamblea Nacional Constituyente fue electa. No puedes obviarlo. Si lo haces, estás cayendo en un craso y grave error, porque hubo una votación, hubo millones de venezolanos que se pronunciaron, por lo tanto tiene legitimidad la Asamblea Nacional Constituyente. Lo que no impide que haya ciudadanos, entre los que me cuentan, que tienen cuestionamiento de la forma como fue electo. Esa es otra discusión. Pero hubo una elección donde la voluntad de millones de personas se manifestó. No podemos entonces negar un evento que ocurrió. Ahora bien, te informo, te digo, te expreso. Todos estos casos, Vladimir, para mí son muy importantes. Personas que estén privadas de libertad y sufran de alguna enfermedad y que se les pueda dar una medida humanitaria. Lo hicimos como defensor del pueblo. Ahora, con igual razón, lo vamos a seguir haciendo porque sé que es de un interés para ti, de otros muchachos y de otras personas. Igualmente el caso de las boletas de carcelación. Vamos a colocar de manera formal, estudiando caso por caso, cuáles están bajo ese esquema y cuáles no, porque de pronto puede ocurrir que no haya una persona ido a una audiencia o no haya sido judicializado y otra, la que tú me dices, que tenga boletas de escarcelación. Bueno, o sea, son casos diferentes. Se me agotó el tiempo, Tarek, tengo que despedir el programa, pero un minuto para que me hablemos. Cadivi Sencoes. ¿Qué anuncios hay ahí concretos que hay un anuncio importante. Ya tenemos detectado 9 empresas que traficaron con divisas de Sencoes Cadivi en alimentos, 9 en medicina. Serían 18. No son las únicas, ojo, pero ya tenemos pruebas documentadas que cometieron ilícitos muy graves. ¿Quién los apoyó para que hicieran eso en Sencoes? Bueno, todo eso está siendo, todo es objeto de una investigación. ¿Vienen detenciones, vienen imputaciones? Por supuesto que vendrán imputaciones, por supuesto que vendrán detenciones, por supuesto que estas empresas van a ser investigadas, sus bienes incautados, porque traficaron con 2 temas nodales para tu patria y para la mía, que son alimentos y medicina. Te agradezco mucho la participación y muchas gracias. Rapidito, ¿te resbalan las sanciones de Estados Unidos y Canadá en tu contra? Mira, yo creo que es una manera de amedrentar, es una manera impúdica, impropia, indigna, de querer colocar a un funcionario de Estado en situaciones supuestamente de terror, de terrorismo, de propaganda. Yo creo más en el diálogo entre países que en este tipo de anacrónica, por cierto, muy anacrónica actitud imperial que para nada favorece al mundo. Muchas gracias por muchas gracias a ti, Vladimir. Tarek William Saab, fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente. A ustedes, queridos amigos, les agradecemos el habernos acompañado. Quiero felicitar a mi sobrina Alejandra Tejido Villegas, que hoy se graduó sobresaliente en artes en la UCB. Y bueno, invitarlos para que mañana nos sintonicen porque tendremos con nosotros a Ismael García, candidato a la gobernación del Estado de Aragua. Y sigan ahora con Brújula Internacional. Te debo unos minuticos, Julio César, ya te los pagaré.